Me tengo que presentar a la doctora Alicia Fernández, de la Universidad de Murcia, que además nos va a mostrar una conferencia muy íntimamente relacionada con parte de su labor investigadora y que tuve el gusto de poder escuchar de primera mano en un contexto mucho más cercano al de la propia villa la pasada semana. Fue un lujo coincidir con ella en esa visita a un museo que recomiendo encarecidamente, el Museo Arqueológico de Portmán, donde la mayoría del discurso oscilan precisamente en torno a los restos de esta villa marítima de gran interés en la región, y qué mejor persona para ilustrarnos al respecto que Alicia Fernández. Pues Muchas nada, gracias. en primer lugar también agradecer, como ha hecho el doctor Cerezo, el que hayan contado conmigo en esta ocasión, tanto desde la dirección del ARCUA, del doctor Sabio, como de la cátedra, en este caso de Patrimonio Marítimo, a la doctora Chen y al doctor Juan José Sánchez Baena. Y en este caso también comenzar un poco por cómo se ha finalizado la anterior conferencia. La anterior conferencia y que ha sido también una introducción bastante buena para lo que vamos a ver, porque se ha mencionado en este caso Portmán. De hecho, el doctor Cerezo participó en las intervenciones y en este caso no estamos hablando probablemente de un puerto, sino en este caso en la bahía de Portmán podríamos tener ese estation o ese fondeadero que ya en su momento el doctor Cerezo y el doctor González Vergara trabajaron hace casi una década sobre cuál era ese paisaje cultural marítimo, ¿no?, de la bahía de Portmán. Y en este caso pues vamos a hablar de una de esas estructuras que podrían estar asociadas a ese paisaje marítimo, como es esta vila, dentro de lo que cabe del debate tanto metodológico como conceptual, ¿no?, asociado a lo que son pues los distintos tipos de vilas, y en este caso de si es una vila litoral, una vila costera, una vila marítima, etcétera, que ahora iremos. Bueno, aquí tienen donde está localizada, en este caso la vila de Portmán, está en el término municipal de Cartagena, pero inserta en lo que sería el entorno de la Unión. Digamos que esa localización que tienen ahí y la situación administrativa pues han sido un hándicap para todo, para las actuaciones, para la inversión económica, con lo cual eso ha dificultado en gran medida las actuaciones o las intervenciones arqueológicas, y pues siempre se agradece que cuenten en este caso con uno para poder exponer que realmente se conozca al público. En este caso el hándicap es que, a pesar de estar en el término municipal de Cartagena y en el entorno del Ayuntamiento de la Unión, en el entorno municipal de Portmán, en este caso pues es propiedad estatal desde los años 80 o finales de los 70, con lo cual pues en este caso esa opción a lo que son las inversiones, ¿no?, a nivel, o las participaciones en convocatorias públicas, pues no sé, es un poquito más dificultoso. Bien, también decir que independientemente de esa situación administrativa y de ese hándicap, pues tenemos un hito reciente que también ha marcado esa evolución en el paisaje marítimo, en el entorno de la bahía de Portmán, como ven aquí, pues desde esta imagen que tienen de los vuelos del 45 y del 56 que tenemos en las imágenes de Cartomul, donde se puede ver la bahía perfectamente. Vamos pasando en el tiempo y a partir, como saben, de la actuación en los años 50 con la empresa Peñarroya, Lavadero Roberto, etcétera, vamos viendo poquito a poco esa colmatación, donde está situada la vila sería aquí, próxima, como digo, a esa línea de costa que vemos en los años 45, ¿de acuerdo? Y la imagen que ven a su derecha sería pues las distintas fases de colmatación durante casi 30 años que duró pues esos residuos constantemente cayendo hacia el mar. Aquí pueden ver algunas imágenes ya del siglo XXI, de inicios, en donde ya pues hace apenas casi una década pues se llevaron a cabo también pues algunos proyectos para poder recuperar la bahía, que desgraciadamente pues en este momento está en un stand-by a la espera de posibles resoluciones. También, como se indicaba, la cartografía es muy importante, sobre todo para ver esta definición, si realmente es una vila marítima
o no. Aquí tienen una cartografía antigua del 18, pero si vamos viendo cómo va evolucionando la línea de costa y vemos... la línea de costa y vemos la topografía, realmente es una topografía montañosa hasta casi la línea de costa. Aquí vemos uno del 19, vemos donde más o menos se sigue esa misma línea, y si incorporamos la imagen de inicios del 2002 con la bahía colmatada, vemos que realmente la zona donde está la vila, creo que es por aquí, no lo veo bien, pero bueno, más o menos si ustedes tienen la imagen anterior, está aterrazada y trabajada en esa propia topografía, en el relieve de la zona. Aquí es una imagen actual que pudimos hacer con un don gracias a la colaboración con la Universidad Politécnica, en donde se aprecian las estructuras que se han excavado desde el año 69 hasta la actualidad, y enfrente hacia la bahía pues tenemos todas esas terrazas que ahora mismo no están cultivadas, pero que probablemente ahí debajo nos encontremos algunas estructuras. De hecho se han hecho sondeos geofísicos, se ha hecho prospección geofísica, y algunas estructuras aparecen directamente asociadas a esa vila. Bien, como les decía, las vilas romanas serían, dentro de ese proceso de romanización, pues un fruto de la pacificación y de la organización administrativa que llevó a cabo Roma, y conocemos sus distintas partes, su funcionalidad, etcétera, a través de las fuentes clásicas, de las fuentes escritas, que nos daban o nos indicaban qué recomendaciones tenían que tener estos lugares para poder incluir ahí pues ese tipo de estructuras, que en un inicio eran estructuras sobre todo de explotación, y que luego poco a poco pues pasaron a ser estructuras también residenciales, con una fuerte ideología, simbología en el tiempo. Entonces tenemos esas fuentes que desde época tardorrepublicana, siglo II, primero antes de Cristo, con Catón, Tito Livio, Vitruvio, en época ya alto imperial, siglo I, II, Varrón, Columela, Plinio, Joven, el Viejo, Marcial, Tácito, ya incluso en época tardorromana, esas grandes vilas que vemos también en el interior, pues tanto el Digesto como Palladio o San Isidoro también nos hablan de ellas. Todos no nos dicen las mismas cosas, pero esto es importante porque al final, si unimos todo lo que nos indican, son informaciones complementarias que nos sirven realmente para saber cuál era la realidad de cada momento. Y nos dicen que para incluir o para construir estas estructuras tenían que realizarse o localizarse en tierras que fueran de gran calidad, principalmente porque esa función inicial era la de la explotación, que estuvieran también próximas a núcleos urbanos, a ciudades, obviamente, para que esos productos que producían y que fueran de calidad pudieran ser enviados a esas ciudades y justificar de alguna manera la presencia de estos lugares de explotación cercanos a los núcleos urbanos. Y obviamente también que se situaran próximos a vías de comunicación, tanto terrestre como marítima, y este es el caso perfecto. Digamos que la vila de Portmans se ubicaba en un lugar estratégico porque tenía esas dos vías de comunicación importantes, como eran la terrestre y la marítima, tanto hacia Cartagena como hacia la zona del Mar Menor, donde también pues tenemos explotaciones de salinas, etcétera, que eran importantes para lo que se estaba produciendo pues desde época tardorrepublicana en adelante. Aquí tienen un plano antiguo de la zona, digamos, del campo de Cartagena y la zona del Mar Menor, con todos los yacimientos y lugares que probablemente fueran zonas de explotación, donde no contamos con, digamos, la estructura propia de una vila con la paz rústica o la paz frumentaria y la paz urbana, que son las distintas partes de las que puede constar una vila. Siempre tenemos una parte, no lo tenemos completo en todos los casos, pero interesante, digamos, la diseminación que hay en toda esa zona. Y hacia Mazarrón, aquí les pongo los ejemplos que hay, serían de Cartagena, de la zona del Mar Menor, a excepción de esta vila del Rigüete, que es en Mazarrón, pero que al final en esa etapa tardorrepublicana están asociadas a la explotación de las minas, a la explotación de la Sierra Minera de Cartagena o la Sierra Minera de la zona de Mazarrón. Si nos vamos un poquito también a ver ese debate, ¿no?, conceptual de qué podría ser, ¿no?, en este caso esta vila o cualquiera de las que aparece próximas, ¿no?, a la
La línea de costa, pues desde la década de los 80 hasta la actualidad, pues han sido varios investigadores los que se han dedicado a ello. Y en el caso de Fernández Castro, digamos de los más conocidos, pues tenemos diferentes vilas de plan diseminado, villa urbano-rústica, villa casa residencial con distintos tipos a su vez, villa marítima y villa establecimiento rústico. En nuestro caso seguimos optando no por uno único, sino vamos a seguir denominándolo según Fernández Castro como vila marítima, pero también es un establecimiento donde se lleva a cabo la producción en sus primeras fases, ¿no?, de ocupación de la villa, y una villa residencial posteriormente, puesto que a partir probablemente del siglo I o II ya se convierte en una zona no de explotación, sino en una zona residencial. Si nos atenemos a la tipología, en este caso de Gorges, aproximadamente también finales de los 70, 80, digamos, son los investigadores que están trabajando este tipo de clasificaciones tipológicas a nivel arquitectónico, pues tendríamos villas lineales, y entre ellas con diferentes tipos, lineal simple, con galería, pero también con torres, que son ya, pues, digamos, de época posterior, que también las conocemos en el interior, villas con bloque con peristilo, villa áulica, que aquí pues las hay menos, pero quizá todavía la villa de Schmuck, estamos con los materiales que se están obteniendo a nivel arqueológico, pues podría ser una villa áulica. Y en nuestro caso, pues si tuviéramos que indicar dentro de esta tipología la caracterización de la villa de Portmán, pues sería de esas villas lineales por la disposición que han visto anteriormente en esas terrazas, pero con galería, puesto que había por lo menos al menos dos corredores que a través del porticado de esa galería pues darían vista, o desde allí se podría ver directamente la bahía. Y si nos vamos a épocas más recientes, pues tenemos esta tipología de Nola y otros autores, en donde pues hablan de vilas de disposición, de corredor, de patio o peristilo. Nosotros aún no hemos encontrado un peristilo y un patio, probablemente no lo lleguemos a encontrar, pero precisamente porque esta vila se está adaptando a la topografía que hay, con lo cual nos atenderíamos a una vila de corredor, pues puesto que tiene esa disposición lineal con galerías, que son lo mismo, corredores, ¿no?, en este caso. Aquí tienen una imagen de la planta, de lo que se ha descubierto desde los finales de los 60 hasta el 2020 aproximadamente. Por lo tanto, ven esa disposición en lineal, en galería o corredor, que son esas líneas que pueden ver ustedes en rojo más alargadas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. El más monumental es el que pueden ver, el corredor lineal con galería, que pueden ver a su derecha, y uno más pequeñito que está a la izquierda y que también entra dentro de la lógica, puesto que es el corredor que da acceso a los espacios que están en una terraza superior, que son más de ámbito privado, cubícula, dormitorios, etcétera, que también tenían su corredor, pero más pequeñito, puesto que a esos lugares no accedía todo el mundo, sino más bien la familia. Los otros eran lugares públicos, ¿no? Hay públicos, semipúblicos y privados, pues dependiendo de la función, pues tendrían diferentes accesos, diferentes dimensiones, etcétera. Digamos que también pasamos a, una vez que hemos definido más o menos qué tipo de vila, o la vila a la que nos podríamos hacer referencia, en cuanto a vila marítima, realmente hay muy pocas, las fuentes no las citan como tal, solamente tienen ahí a Cornelio Nepote en su Cartas a Ático también, que habla de vila marítima, utiliza ese término, pero es la única vez que aparecen las fuentes como tal. En base a este término también que se cita ahí, Xavier Lafont pues nos indica en 2001-2003 sería alguien que se ha dedicado, un investigador que ya se ha dedicado de lleno, ¿no?, en el siglo XXI también, pues a trabajar sobre vilas en general, pero sobre vilas marítimas en particular. Nos va a distinguir las que están orientadas al mar y que hacen uso de forma directa de ese agua salada del mar como forma directa para explotar, ¿no? Piscifactorías, estamos hablando de vilas, por ejemplo, que se dedican a la cría de pescado, o también incluso las vilas de explotación del garum, que sí que están pegadas a la línea de costa. Y también luego nos va a hablar de las vilas litorales o costeras, que están ligeramente separadas de esa línea de costa, pero puede ser a unos metros o incluso a unos kilómetros. Entonces hay muy pocas vilas que podamos denominar en comparación con las vilas costeras o litorales, que hay muchas más, porque están un poquito más distanciadas.
Piergo, por ejemplo, también un investigador que se ha dedicado, digamos, a actividad a la arquitectura romana, no hace una distinción más allá incluso de Vila Marítima y Vila Lacustre, también por la misma época en la que está trabajando Lafont. Entonces nosotros en este caso, si tenemos en cuenta o vamos a centrarnos en ese trabajo más concienzudo, en este caso más individualizado sobre las vilas marítimas, en la terminología de Lafont, y entonces ahí pues tenemos la vila marítima que está construida directamente en el mar, o al menos en contacto directo con el mar, y la vila costera o litoral que solo está cerca del mar, es decir, que no tienen restricciones constructivas en relación al mar o no va a explotar directamente el mar, ¿no? El agua, ese líquido, el elemento líquido en este caso, y es lo que nosotros, después de estos años que llevamos trabajando desde 2008-2009 pues en la vila, hemos podido detectar de la inexistencia de ese contacto directo, en este caso con el mar. Columela, por ejemplo, también nos sirve de referencia y le ha ayudado en este caso a Lafont a distinguir o hacer esa distinción. Indica que se debería construir una vila de estas características, preferiblemente del mar, para disfrutar del paisaje, que es lo que nosotros estamos viendo en este caso en la vila de Portmán, incluso del sonido de las olas, pero no en la orilla misma. Tengan en cuenta que estas vilas también va a depender su localización, como les he dicho, de la topografía. Las líneas de costa no son lo mismo en esta zona que en la zona de Pozzuoli o en cualquiera de las zonas del ámbito mediterráneo. Cada una tiene unas características topográficas diferentes y esas construcciones se adaptan a esa topografía. Pero en este caso piensen que cuando se trata solo de una vila de explotación, pues quizá el que esté próxima a ese oleaje, ese bullicio cercano al puerto, etcétera, no importaría, pero cuando se trata de una vila que tiene esa versión rústica o de explotación y al mismo tiempo residencial, pues el propietario no querría estar tan directamente unido a ese bullicio, a esa actividad comercial que puede haber en un puerto o en este caso en un fondeadero, ¿no? en el estatio. Bien, en nuestro caso lo que hemos podido constatar es que sería una vila probablemente situada no en lo alto de una colina, porque no hemos encontrado la última terraza, pero sí que en unas zonas excavadas en las terrazas, digamos, del monte, cada parte de la villa estaba excavada a una altura diferente y construida en dicha zona, dominando la panorámica a través de esos corredores o de esos paseos que les indicaba. El elemento suplementario también, que según la tipología de Lafont puede haber para denominarla como vila marítima, también lo podríamos pensar que lo hay, puesto que para denominar la vila marítima debería haber un barrio marítimo próximo, donde, pues en este caso, o asociado a la propia vila, a la explotación. La vila cuenta con una gran cantidad de material cerámico anfórico, etcétera, y hay algunas que están hechas de producción local, no son todas producciones exportadas que vienen de fuera. Por tanto, debía haber un lugar de hornos, de alfares, también hemos constatado hornos de vidrio, pero de alfar no, pero debió haberlos, y probablemente serían precisamente en esa zona que va hacia la línea de costa, hacia la bahía, delante de la villa. Y lo que sí que no hemos podido constatar en este caso, pues sería otra de las características que también en este caso ha explicado el doctor Cerezo perfectamente con esa imagen, ¿no? de Estavia, de esos promontorios, de esos cuerpos que avanzan, se construyen en el mar, y que en este caso no los hemos constatado no porque no existan, sino porque no se ha podido hacer prospecciones, no se ha podido realmente practicar la arqueología subacuática por la colmatación de la bahía, y ese posible fondeadero pues estaría probablemente enfrente de donde está actualmente el muelle, ¿no? Colmatado enfrente de la villa para escapar de ese bullicio, pero bueno, ese contacto estaría. Aquí tienen una imagen donde se ve, aunque no está orientada, simplemente está colocada para que se vea en disposición horizontal, para que vean, por ejemplo, algunos casos donde vemos este tipo de líneas, de vilas en línea, con corredor, tanto en la zona de Galicia como en zonas de Andalucía, donde existen otros ejemplos de esa disposición y que en este caso se asocia a la propia topografía del lugar. Los rasgos definidores, según lo que nos indican las fuentes, pero también lo que la propia arqueología ha podido ir viendo,
para definir una vila, pues en este caso se cumplen completamente esa dimensión de explotación, una dimensión económica, productiva, la dimensión aristocrática y la ideológica que vemos sobre todo en este caso a partir de finales del siglo I, siglo II. Sistemas de explotación del suelo, signo de romanización. Tengan en cuenta también la distancia que hay a la ciudad de Cartagena, ¿no? En esa relación tanto de sacar el producto por mar como por tierra al núcleo urbano cercano, ¿de acuerdo? Y también, aunque no lo hemos puesto ahí, pero hacia la zona del mar Menor. Esa doble vertiente de explotación del territorio y también de zona residencial, de residencia del propietario, la podemos ver perfectamente en las balsas que tienen aquí, que serían balsas de explotación, que ya veremos más adelante, de explotación probablemente del esparto, y la zona residencial con esa gran escalinata de 2 tramos para acceder a las diferentes terrazas de esa parte residencial de la villa. Por lo tanto, pues se puede observar perfectamente esos sectores o espacios diferenciados de la pars urbana y la pars rústica, y donde también en la pars urbana pues encontramos un gran número de elementos ornamentales, decorativos, que nos hablan de esa vida de probablemente un rico propietario de la ciudad de Cartagena, que quiso decorar su vivienda, su segunda vivienda, con pinturas, mosaicos, mármoles, que veremos más adelante. Yo hablo siempre de que quizá esto sea una vila marítima, aunque ya digo que la terminología no es exacta, porque se encontró precisamente un cuadro en una de las habitaciones del sector A, donde aparece, como pueden ver en la imagen, no sé si no se aprecia muy bien en esta imagen de la esquina izquierda, en donde aparece una construcción, es un cuadro, una construcción con un doble porticado en 2 alturas, si lo pueden contemplar bien, y como que hay una perspectiva en donde detrás de esas columnas aparece en medio algún elemento. Podría ser otra columna o podrían ser esculturas, pero la forma que tiene es una forma circular o semicircular, es decir, es curva. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues había varias opciones, o podía ser algún edificio, la fachada de algún edificio de carácter público, de varias alturas, pero si tenemos en cuenta todo lo que aparece en la zona campana, con la que tenemos mucha relación por estos talleres que vienen o población que viene aquí a trabajar, y en ese momento inicial de la romanización, estamos viendo que lo que se representan en esos cuadros normalmente son paisajes marítimos, ¿no? Entonces, esta podría ser la representación de esa doble galería que tiene la vila, ¿no? Porticada, y que el propietario quiso representarla en una de sus habitaciones, ¿no? Los primeros hallazgos que tenemos, en este caso, proceden del siglo XIX, primeras noticias, como ven ahí en el Semanario Español, donde nos hablan de mosaicos, de cimientos, de monedas incluso, monedas antiguas. También en 1905, a inicios del siglo XX, González Simancas, en sus escritos, ¿no? sobre España, ¿no? En su recorrido, nos menciona ya no que haya hallazgos, sino una zona concreta, el Coto del Francés, que es donde precisamente está situada la villa, y habla también de su posible vinculación ya con un fondeadero, porque nosotros sabemos ya por las fuentes islámicas que esa zona era una zona, como se ha dicho, tenía que haber diferentes, digamos, la caracterización para denominarse como un buen puerto, un buen fondeadero, era una zona de aguada próxima, y aquí las fuentes islámicas nos hablan del agua potable que había en esta zona, a pesar de lo que se pueda ver ahora mismo, digamos, cualquiera que va allí pues ve un paisaje distinto al que probablemente hubo, pero hay una gran cantidad de escorrentías y pozos que están dando ese agua potable. Por tanto, esta zona de fondeadero probablemente pues sirvió de una zona de paso para coger agua potable, para ayudar en cierta manera pues a la propia actividad comercial del puerto de Cartagena. Y lo vemos aquí, como digo, en los textos de Simancas, donde nos habla de todo esto también, de lo que ya nos hablaba el Semanario Español, e incluso nos dice que nos habla del nombre y apellido de alguna persona que se llevó algunos de estos materiales, en este caso a la ciudad de Cartagena. Nos incluye fotos, imágenes de materiales de ese Coto del Francés que en las excavaciones de 2006 han salido.
Por tanto, vemos que es la misma procedencia, que proceden de la vila, son, como ven aquí, antefijas, con esa máscara, ¿no?, o la imagen de una máscara, y que estaban colocadas en los tejados. Después de eso ya no hay más noticias, tenemos que esperar al año 69 y en este caso pues el descubrimiento de un espacio concreto de la villa, de lo que podía ser en ese momento, pensaron en ese momento y acertadamente sería el triclinium de la villa, unos adolescentes que pues se dedicaban en su tiempo libre a pasear por la zona, localizaron pues unas teselas de mármol, dieron noticia al párroco, el párroco también dio noticia en este caso a los... a Jorge Manuel Aragoneses de la Diputación de Murcia y a Pedro San Martín, en este caso en Cartagena, quien en aquella época pues trabajaba lo que era la arqueología, aparte de arquitecto, pues lo que era la actividad arqueológica en la ciudad. Aquí tienen algunas imágenes de ese momento. Fue un hallazgo muy impactante, puesto que se conservaba completo, de unas dimensiones considerables, estamos hablando de 7 metros por 11 aproximadamente de espacio pavimentado con un mosaico de Opus Tessellatum bícromo, blanco y negro con algunas teselas en color, y que en este caso pues el ejército ayudó a limpiar, a sacar, a extraer y a custodiar hasta que se llevó a los museos correspondientes. Aquí tienen también fotos de archivo de Pedro Antonio San Martín, en donde ven pues algunos de esos materiales que aparecieron en el año 69, un capitel, en este caso jónico-corintio, ¿no?, la combinación de ambas tipologías. Ven esa excavación de la habitación 1, que sería el triclinium, e incluso se ven ya en el año 70, se excavó lo que era el interior, el relleno de 2 de las balsas que eran el elemento, ¿no?, la infraestructura de explotación de la villa en su primer momento. Digamos que por esas dificultades administrativas que les he dicho antes, digamos que la villa ha sufrido diferentes fases de actuación, desde esos años 69-70, en donde se definen los espacios, la zona de explotación y la zona urbana, y en los años 80, donde se excava de alguna manera o se une tanto la parte rústica como la parte urbana a través del corredor. La mayor actuación se hizo en 2006-2007, cuando se pensaba poner, fue el primer intento de proyecto de cubierta del yacimiento, pero al final llegó la crisis, aquello se paralizó, pero sí se abrió gran parte de lo que es la primera y la segunda terraza de la villa. Y a partir de 2000, una primera incursión en 2008-2009 hasta la actualidad, pues actuamos desde la Universidad de Murcia trabajando sobre la terraza que se había quedado en ese momento incipiente en 2007, que es la última terraza visible y que es la parte urbana que veremos a continuación. La motivación pues ha sido investigar, conservar, difundir lo que normalmente pues desde la universidad, y lo que se ha dicho en la presentación pues es nuestra labor con esos condicionantes que les he indicado. Aquí tienen nuevamente la planta de la villa con esas distintas partes, la privada, la pública, la paz rústica, el área termal, que estaría en un extremo y que es ahora visible pero que no se ha excavado nunca. Y aquí pueden tener algunas imágenes de esa fase de excavación desde 2008-2009 hasta la actualidad, donde ven esa gran escalinata monumental, donde ven algunas estancias como esta que tienen como... Esta que tienen aquí al fondo, aquí se ha hecho una reconstrucción ideal, pero no es que sea exactamente de paneles rojos, pero es un ejemplo de Pompeya, donde podemos ver que el tipo, ¿no?, de espacios, la decoración ornamental, que a nosotros nos queda la epidermis, ¿no?, nos queda el muro con la epidermis, pero que esa epidermis al final es la que nos cuenta toda esa historia, y vemos pues cómo son estancias que están muy o implicadas en lo que son este tipo de conductos, unos rebancos, es decir, hay un juego con el agua que va desde la gran cisterna, desde donde se acopia el agua de la lluvia, hasta el inicio de la primera terraza inferior, con lo cual el conocimiento a nivel de ingeniería, ¿no?, ingeniería hidráulica que tenían en esa vila, que utilizaban en esa vila, pues es bastante interesante.
Aquí pues otras partes de la vila, de la pas urbana, la habitación 7, un pequeño atrio que empezamos a excavar y en el cual encontramos, como ven en esta imagen, un pequeño altar, un pequeño larario, mejor dicho, donde aparecieron pues algunas imágenes de estas que tienen aquí, como gerentes, caballos, con ese signo, esa intención, ¿no? Realmente los lararios, pues ahí estaban las divinidades del hogar, etcétera, también algunas como los caballos o otro tipo de representaciones tienen ese carácter apotropaico, un Hércules que pueden ver también en una imagen y que nos muestra la parte, digamos, la parte propia residencial. En la habitación 7 a continuación pues encontramos una serie de materiales que al principio no nos daban indicio de la funcionalidad, mármoles, paredes finas, etcétera, pero conforme fuimos excavando estaba el derrumbe completo, tanto a nivel pictórico como parte de lo que es el pavimento, y que se pudo reconstruir y que pudimos ir asociando a cronología por los elementos compositivos que llevan y que nos databan en la primera mitad del siglo II todo este tipo de elementos. No sé si aprecian aquí pues un pajarito, no se ve muy bien, son las labores propias de una excavación, pero obviamente todo esto requiere a posteriori la labor de conservación y restauración. Y cuando íbamos, como siempre pasa, cuando vamos finalizando las campañas es cuando salen los elementos más interesantes y que nos dan la pista de la funcionalidad de esos espacios, como es este elemento, como es este elemento que ven aquí en la excavación, que una vez que se saca, se extrae y que se hace esa labor de puzzle que hacemos en el laboratorio, pues vemos que es una vasija, pero que no tenía ninguna relación con las vasijas propias de lo que es la actividad de cocina, lo que se servía, ¿no? en esos comedores, en esos triclinia, y conforme fuimos buscando información vimos que esto realmente es un orinal. Es decir, de ahí las termas estaban cerca, las letrinas también estarían próximas, pero en esos momentos en donde no había tiempo para, pues hacían como nosotros hasta hace unas décadas, tenían su pequeño orinal, en este caso cerámico, y esto lo sabemos porque encontramos el tipo. Este es un Pasqualini 10, que es una tipología solamente, específicamente para este tipo de función, ¿no? Una cerámica, una vasija para este tipo de función, que se está fabricando en un taller de la zona del sur de Galia entre los siglos II y III y que son ligeramente diferentes a la tipología de esos orinales que se encuentran en Pompeya, pero que claro, es de un taller diferente y de una cronología anterior al siglo II. Por tanto, fuimos poquito a poco encontrando, aquí tienen, pues, después de esas comidas, ¿no? abundantes o cenas, pues necesitaban evacuar, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues a partir de ahí, pues ya supimos con otros hallazgos, como un escalón que había en medio de la habitación, que hacía la diferenciación entre antecámara y la zona donde estaba la cama, el lecho, pues supimos que obviamente se trataba de un cubículo. Aquí ven, por ejemplo, en esa zona donde estaría el lecho, una pila de mármol, de lastres de mármol, que estarían en su momento apiladas para ser llevadas a algún sitio, para transportarlas a la ciudad, etcétera, y que algo pasó a inicios del siglo II, es decir, en el final de la ocupación de la vila, que no les dio tiempo a llevarse, porque la vila sufre un proceso de expolio precisamente en la primera mitad del siglo I. Aquí tiene algunos elementos que todavía quedaban in situ, pero otros que estaban colocados para ser trasladados. Aquí tenemos algunos elementos que nos hablan pues, de espacios que estaban al exterior o al interior, una media caña, como pueden ver ahí, que era para que no penetrara el agua exterior de la lluvia al interior de esos espacios donde se dormía, en este caso, porque eran dos cubículas, la habitación 7 y 8, dos cubículas juntos. Voy a ir pasando un poquito rápido. Simplemente pues, son las labores de excavación que se han hecho con fotogrametría. Aquí ven el proceso de expolio que les he dicho antes. Si se acuerdan de esas lastras de mármol apiladas pero caídas como un efecto dominó, pues en la otra habitación no nos encontramos las lastras, pero nos encontramos este hueco que tienen aquí, en donde pueden ver una acumulación de teselas.
Es decir, no desmontaron solo las lastras que decoraban probablemente alzados o pavimentos de Opus Sectile, sino que los pavimentos de Teselatum también los desmontaron y los habían colocado en la esquina de la habitación 8 probablemente para llevárselos y reutilizarlos en ese inicios del siglo III, pero tampoco les dio tiempo. Lo que no se llevaron fueron pues esas vasijas cerámicas que podemos ver en la estratigrafía, ni tampoco se llevaron las pinturas. Los alzados no podían reutilizar ese material para vender, etcétera, no les salía rentable y quedaron in situ y con el paso del tiempo cayeron y los podemos ver en esos derrumbes que pueden ver aquí, y que con el trabajo tanto propio de campo como posterior trabajo de laboratorio y con ese proceso de conservación y restauración que se ha hecho en los casos que se ha podido, pues vemos pues algunos elementos que, igual que el cuadrito que vieron, que era del año 69 y que se descubrió en una de las estancias, aquí estos los encontramos en derrumbe en otra estancia. Por lo tanto, importante también, si el otro era una representación arquitectónica de un paisaje probablemente marítimo, en este caso, en otra habitación que se destina a una función diferente, de dormitorio, pues estamos viendo escenas de gineceo, una representación femenina desnuda. Ahí tienen también un discóbolo, una persona que lleva el disco en la mano, no sé si lo aprecian, y que serían propias de este tipo de producciones que se están desarrollando en el siglo II. Aquí vemos labores sobre esta habitación, las restituciones que se han hecho y que, como digo, pues son importantes para comprender o para recrear el volumen, ¿no?, de los espacios, de esos espacios de los que estaba compuesta la villa. La habitación 9, sin embargo, ya nos muestra esa actividad comercial que también tuvo la villa, probablemente de producción. Aparte de ser un basurero de la casa del Paturro que había encima de la villa, ¿no?, en ese proceso de superposición, con cerámicas de la Amistad, de cerámicas de fábricas de Burdeos, por ejemplo, es decir, locales y de fuera, que indican que ahí pues, quien habitaba ahí tenía un poder adquisitivo también importante. Digamos que esa localización, los propietarios de las distintas fases siempre tuvieron un poder adquisitivo importante. Pues vaciado ese basurero nos empezamos a encontrar ya las estructuras romanas, donde vemos en este caso los derrumbes romanos, pero vemos otras estructuras aún sin terminar de excavar que están directamente relacionadas con esa actividad hidráulica que hemos visto antes a través de canales en algunas fotos, y que aquí vemos pues una balsa que, como les digo, todavía no se ha escapado. Es que me equivoco de botón, no estoy acostumbrada a esto. Esta que ven aquí, donde se ve perfectamente el signinum, ¿no?, de una pequeña balsa que empezaría aquí y que vamos a ver que está conectada con la habitación de abajo. Esto estaría en una altura mayor a través de una serie de escalones que veremos a continuación. En esa habitación nos encontramos un dolium excavado sobre el terreno, como esos dolium que hemos podido ver en algunas vilas suburbanas de Pompeya, ¿no?, como la vila de Misterio, etcétera, con algunos elementos propios, como ven ese anzuelo, probablemente relacionado pues, con el material que en ese momento se estaba almacenando ahí o con el que se estaba trabajando. Y podemos ver también en ese dolium como en esta parte, no, en la imagen de abajo, ven cómo incluso se reparó con una grapa de plomo. Es decir, aquí hemos dicho los griegos una cosa, los romanos muy prácticos en este caso siempre, estamos esperando a ver lo que nos da los análisis arqueométricos que se han hecho de las paredes y del material que iba dentro de ese dolium. Por lo tanto, esto también nos dará información importante. Aquí tienen los escalones que les decía y que daban acceso a esa balsa, ¿no?, de carácter hidráulico, que hemos comentado anteriormente, y que, como les digo, ya se meten debajo de la carretera actual, con lo cual eso va a ser muy difícil que podamos desviar la carretera y poder avanzar hacia esa zona, pero como sabemos, parte de la villa estaría excavada en la propia roca. Las primeras terrazas probablemente muy poquito, pero las últimas terrazas sí estarían excavadas en la roca. Aquí ven una fotogrametría de la imagen de la habitación
y una serie de elementos, sobre todo de plomo y de bronce, que tienen que ver probablemente con la actividad que se está desarrollando en esa habitación. Tenemos ahí un estilete, tenemos un elemento de bronce que podría ser algún elemento de cofre, de algún elemento mueble, de acuerdo, una bisagra, algún elemento de estas características. Y sobre todo también se encontraron restos de lo que serían etiquetas de plomo. Ya teníamos 2 etiquetas de plomo procedentes de las terrazas inferiores, de las balsas esas que han visto, pero en esta última excavación, ya con una estratigrafía propia, una metodología, ¿no?, actual en el registro arqueológico, pudimos de alguna manera relacionar con estas otras, y son unas etiquetas que iban enrolladas. En este caso, estas son las que han salido en la habitación 9, estas de arriba son de las balsas, unas ya estarían totalmente desenrolladas y las otras todavía sin desenrollar, pero se observan las líneas transversales de haber desenrollado estas. Iban asociadas a ánforas africanas que probablemente transportarían garum. El garum, en este caso, no un garum propio de la península, probablemente porque las ánforas son de procedencia norteafricana, son ánforas africanas 2C, que son propias del siglo III-IV. En nuestro caso no hay ánforas de ese tipo en la vila, pero sí hay ánforas africanas 2A, que son un poquito más recientes, estamos hablando de finales del segundo, siglo III, con lo cual vienen muy bien para esa última fase de la vila, en donde observamos que hay una transacción comercial importante de productos que no son locales, pudiendo haberlo cogido de salazones de la costa, de nuestra costa, del Levante, etcétera, sino que el propietario probablemente tenía un poder adquisitivo bastante importante, que accedió a comprar, en este caso, ese garum de la zona norteafricana, de la zona de Argelia. Y que en este caso, pues esas son las ánforas africanas 2C que les decía, y anudadas a través de un cordel y un agujero que penetraba en las etiquetas, iban asociando lo que es el producto o el taller de producción del mismo. Y con la iconografía que ven, que unas veces era un tridente propio, un símbolo propio, pues de Neptuno, propio de la pesca, etcétera, o incluso espigas, que podría ser de grano quizá, ¿no?, que también es una zona, pues, importante para este producto. Poquitas se han encontrado en el sur de Portugal, aquí en Portmán, en la costa, como les decía, en la zona de Annaba, en Argelia, y por tanto parece que nos están mostrando una zona de circulación de este material, tanto el anfórico como del producto asociado en su interior, que era el garum. Aquí tienen una imagen de los 2 cubículas y de la sala de almacenamiento, que dirán ustedes, ¿y por qué hay un almacén al lado de los 2 cubículas? Se accedía por diferentes sitios, a los 2 cubículas se accedía por un lado y al almacén se accedía por otro, por lo tanto no había un contacto directo, y tengan en cuenta que la vila, pues, está en ocupación desde finales del siglo II a.C. al siglo III después de Cristo. Este sería el corredor de paso que da acceso hacia ese almacén, si lo ven por ahí a través de las flechas. Aquí más habitaciones, la zona termal, donde vemos un labrum, es decir, juegos de agua. La vila, en esa fase del momento residencial del siglo II, estaba decorada con una gran cantidad de mobiliario de muy buena calidad, y alzados y pavimentos, como les digo, también de muy buena calidad, tanto mármol de alabastro de Egipto, del norte de África, Numidicum, de Eubea, de la zona de Grecia, y pensamos que en este caso ese rico propietario del siglo II sería, pues, un tal Verecundus, que era duoviro quinquenal, probablemente de Cartagena. No tenemos constancia, desgraciadamente, de ningún duoviro quinquenal denominado como tal en Cartagena, pero probablemente fue un político de ese momento. Bien, aquí, pues, datos de los trabajos que se han hecho en la fase de laboratorio, publicaciones varias que se han hecho y que han dado mucha información sobre talleres que trabajan en Cartagena al mismo tiempo que en Portmán. Por lo tanto, son esos talleres itinerantes que trabajan en el núcleo urbano y luego van al territorio, al Áger de Cartagena, y van realizando las mismas decoraciones, como pueden ver aquí. Es decir, la vila tiene una cantidad de material
Este es el que les he comentado anteriormente, ese cuadro, pero no hay uno solo, hay más. En este caso, pues un timaterium griego, que es algo de tipo cultural. Hemos hecho, aquí tienen el mosaico, teselas de pasta vítrea, teselas de caracterización volcánica, todo de la zona, en este caso si es local, igual que hay otras cosas que se traen de fuera, otras son de procedencia local. Este es el triclinium, que fue la primera estancia que descubrieron, con este tipo de decoración y con un pequeño lararium en la pared. Aquí tienen el mosaico que se recortó para poder ser trasladado a museo, puesto que las dimensiones eran muy grandes para poder dejarlo in situ, con el peligro que eso podía conllevar, y la reconstrucción de los alzados que se ha llevado a cabo en estos años con las infografías, ¿no? ese triclinium como comedor. Esas galerías que les comentaba antes, porticadas, que daban visión, era pues el deleite, ¿no?, de esas personas que habitaban ahí. Aquí tienen los restos que quedaban, pues la restitución en este caso, ayudados también por la Universidad Politécnica. Hemos hecho pues, bases de datos con el material marmóreo que tienen aquí, de procedencia de todo el ámbito del Mediterráneo. Se han conservado y restaurado algunas, y podemos ver pues, esa importancia, ¿no?, de la vila, tanto de la primera época como de la anterior. Voy a ir, creo que ya estoy pasando mucho de tiempo. Material cerámico vario, ya les digo, esas ánforas africanas de procedencia del norte de África. Elementos como de las tejas, que en este caso también, hasta las tejas, algo que no se ve, lo compran en este caso de un taller también del sur de la Galia, de Lucius Eremius Optatus, algo que es simplemente por el poder adquisitivo que tenía este propietario, y la zona de explotación, esas balsas que les decía antes, y que son de un tamaño muy importante para considerarlas de explotación de garum, que era una de las hipótesis iniciales, puesto que aquí, como las que tienen en el Alamillo, en Mazarrón o en Baelo Claudia, suelen ser circulares, suelen ser cuadradas, profundas, pero de pequeño tamaño, que nada tienen que ver con las balsas de Portman, y sin embargo tienen el tamaño de esas explotaciones de piscifactorias que podemos ver en la zona de Alicante, ¿no?, en Calpe o en la Ileta del Banyet, que es así, que están asociadas directamente al mar, lo que en nuestro caso no es factible. Se han hecho sondeos y no lo hemos encontrado. Estas son diferentes. Sin embargo, sí que hemos encontrado, trabajando un poco lo que es la etnografía, ¿no?, también una fuente importante, y la arqueología experimental, etcétera, hemos visto que hasta los años 50 o 60 ha habido esas balsas de esparto, dos concretamente como en Portman, una para el lavado del esparto y otra para el secado, con lo cual estamos hablando de si esto era denominado ya la Cartago espartaria, pues probablemente esta vila sería una vila de explotación para ayudar a la explotación de las minas, para fabricar los capazos donde llevaban el mineral, donde lo sacaban de las minas, para la infraestructura de las embarcaciones, etc. Hemos hecho también, aquí son los residuos, ¿no?, las escollas de vidrio, que nos informan de que ahí probablemente en esa última fase de la villa habría un horno de fundición de vidrio. Y esos sondeos geotécnicos, no, en este caso prospección geofísica, que hemos realizado delante de la villa en dirección hacia la bahía, para ver esas estructuras asociadas, ese barrio marítimo que probablemente estaría asociado a la villa. Disculpen que me haya retrasado. Nada más cerrar un poquito diciendo lo mismo, la importancia de en este caso conocer ese paisaje marítimo, todas las estructuras asociadas a ese patrimonio marítimo y a ese paisaje marítimo, para comprender esa relación, ¿no?, de la evolución que ha tenido la zona, no solo a nivel espacial o físico, sino también a nivel cultural a lo largo de la época, y que esperemos que a través de los trabajos que se están realizando ahora también sirva de acicate para que una población que fue rica en su momento, pues tras el desastre de la contaminación de Peñarroya, de todo esto, pues vuelva un poquito a resurgir a través del patrimonio histórico-cultural. Sí.
estoy muy agradecido a Alicia por su conferencia, además sobre un tema, de algún modo muy cercano también a mi labor investigadora, el tema de las villas romanas. Es apasionante la cuestión de las villas romanas. Y en este caso, de estas que tampoco tenemos un elenco tan largo en España y tan investigado como el de las villas marítimas, que es la verdad que esa cuestión del recreo se ve especialmente potenciado con estas vistas al mar y esas formas de explotación tan singulares que tenían los romanos, esta combinación de la capacidad productiva con el deleite. Muchas gracias.